Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pedro Alexis Hernández Serna. Voy a hablar del tema de modulación, multiplicación y conmutación, que sería la actividad número 35. Empecemos primero hablando de por qué se utilizarían qué son estos métodos, pero antes hablar de en qué contexto se utilizan, que es el contexto de transmisión de información. El transmisión de información, pues es el proceso en el que tenemos tres partes: la parte de emisor, canal y receptor, en la que se envían los datos. Se envían, se codifican, se reciben, se transforman por el canal y se decodifican cuando llegan. Ay, estos datos pueden ser distintos tipos, pueden ser en cantidad, puede ser uno solo, usando varios tipos de formas, pero necesitamos obtener una forma, o sea, necesitamos definir qué formas vamos a poder trabajar para poder enviar esos datos. Entonces aquí es donde vienen las tres cosas, que son, primero empezando por conmutación. Bueno, primero modulación, disculpe. Para empezar la modulación tenemos bueno, antes hay que referirnos a la modulación. La modulación sería el proceso que nosotros llevamos a cabo para poder convertir un tipo de información, o sea, nuestro mensaje, a la salida, que sería a la salida que nosotros buscamos, que es la señal modulada. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, cuando una señal que tenemos acá está está escrita de una forma, pues esta forma no se puede transmitir de ninguna, no se puede transmitir por los canales que tenemos. O sea, la señal base es una señal en su propio en su propio sistema, siguiendo sus propias normas, y la señal modulada es la señal misma nuestra, traducida y modificada para que se pueda leer y se pueda adaptar a los caminos, o sea, se pueda adaptar a los canales que nosotros vamos a utilizar. O sea, un ejemplo de esto. Voy, un ejemplo de esto es digamos que tenemos la modulación. O, disculpe un momento. Ok, sí, sí, sí. Perdón, me está confundiendo un poco de esto. Tenemos la modulación, o sea, nosotros queremos, digamos, explicarle a una persona un número, pero no es, digamos, queremos decirle a una persona un número, pero nuestro canal, digo, nuestra información, pues es obviamente mental. No tenemos, la única forma que tenemos, digamos que en este caso hipotético, el único canal que tenemos son monedas. Entonces nosotros para edificar ese número vamos a usar monedas. Entonces vamos a modular nuestra información usando unas monedas para transmitir ese mensaje a una persona. O sea, nuestro canal son el aire, las monedas que tenemos aquí. Y queremos transmitir el mensaje que es un número. Entonces utilizaremos monedas, vamos a modular nuestra señal. O sea, vamos a modular en nuestro caso, pues, hacia una señal. Que en este caso sería monedas. Es muy distinto a lo que es el que vamos a usar ahorita, que es básicamente modificar hacia señales eléctricas y señales radiales, pero pues es una explicación más acentuada a a la realidad que puedo dar. Los tipos de modulación que tenemos son las que se utilizan principalmente, son modulación. En este caso, pues en este contexto se utiliza la modulación por amplitud, que es una modulación en la que se cambia la amplitud de la onda y que es es un poco susceptible a algunos problemas. Y luego tenemos la modulación por frecuencia o FM, que es una modulación que cambia constantemente la frecuencia de la onda, y esto la hace menos susceptible al ruido. Y tenemos la modulación por fase, que es una modulación que se cambia el punto de inicio constantemente, que es usualmente mucho más utilizada actualmente. Luego tenemos la multiplexación. La multiplexación es básicamente cuando nosotros tenemos una señal, cuando nosotros ya después de haber modulado la señal, el proceso que sigue a continuación es el que tenemos que transmitir esa forma. Y tenemos que buscar una forma mucho más eficiente de transmitir esa señal. Así que para empezar podemos tener la multiplexación, que es la forma de reducir todo este tipo de los costos, reducir gastos, fuerzas, potencia de la transmisión de datos. ¿Cómo lo hacemos? Ok, podemos, en vez de solo en vez de enviar todo directamente de forma lineal, podemos usar varias señales distintas, ya sea en una misma banda o varias bandas con señales distintas, para aumentar. Gracias a esto podemos enviar la información fragmentada, aunque tengamos un canal con una capacidad muy limitada, ya sea de unos 5 kilobytes. Si tenemos muchísimos canales de 5 kilobytes, podemos fragmentar toda esa información en los canales 5 kilobytes por segundo, y al momento de llegar podemos transmitir archivos enormes, muchísimo más grandes a la misma velocidad que se transmite uno. En vez de enviar todos de forma lineal, en forma de fila,
que tardaría mucho más. Teniendo, por ejemplo, aquí tengo señal 1, señal 2, que son básicamente señales normales, señal 3, que es una señal distinta, y un canal único. O sea, multiplexación también abarca no solamente a un tipo de señal, sino que se pueden usar muchísimos métodos, ya sea cables en conjunto de radios, en conjunto de otro tipo de señal, de transmisores de datos, pero pues siempre apegados al canal. Siempre ceñidos obviamente a los condiciones del canal. Un ejemplo de multiplexación, pues tenemos la multiplexación por tiempo, que es una multiplexación que constantemente altera recordar que altera el tiempo, la multiplexación por frecuencia, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ay, voy a modificar creo Mm, Ok, tipos de multiplicación. Tipos de multiplicación. Pues tenemos la multiplicación por tiempo, la multiplicación por. Ay, ya esto, tengo que modificarlo esta. Igual lo voy a modificar cuando toque esto, así que. A ver. Galería, 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 galería. Imágenes. Divide el canal en múltiples temporadas. Cada señal transmite. Ok. Tipos de multiplicación. Tenemos varios, ya que vimos la multiplicación, tenemos varios tipos de multiplicación. La multiplicación por tiempo, que es una multiplicación que divide los canales en secuencias temporales, o sea, intervalos temporales, y transmite la información cada vez que se transmiten esos intervalos. O sea, se envía de forma fragmentada. Tenemos la multiplicación por frecuencia, que básicamente divide los canales en señales, o sea, divide las frecuencias en cada señal y estas se utilizan para poder a ver, se utiliza principalmente en radio, ya que es una radio más, es una FM, es una más FM que AM. Y luego tenemos la multiplicación por código o CDM o CDM, que es una que se utiliza principalmente, o sea, cada vez que se envían las señales se envían con códigos y es un tipo de multiplicación que se utiliza principalmente para redes telefónicas, ya que es más segura. Luego tenemos por último la conmutación, que es justo después de que ya tenemos asegurada la modulación, que es la modulación como proceso de conversión de datos, la multiplicación, que es el proceso de selección del método que vamos a utilizar para enviar los datos. Ahora tenemos que buscar el proceso que se encarga de dirigir esos datos. Y pues la conmutación se encarga de esto. A base de rutas y nodos, como tenemos aquí, que es principalmente utilizada en temas, en temas de radio, ya que es una, que es, sí, bueno, sistemas de radio o con sistemas de paquetes, ya que esto pues busca una forma, la mejor más eficiente de seguir, transmitir esa señal, pues es básicamente así. Tenemos una ruta definida y esa ruta, o sea, inicio a fin, y esa ruta pues tiene que seguir por nodos. Entonces, solamente conmutación se encarga de elegir esos nodos de forma correcta, cuáles son los más eficientes para poder elegir. Tenemos la conmutación por circuitos y la conmutación por paquetes, como dije antes. La conmutación por circuitos es una conmutación que es muchísimo más fácil de hacer y es una ruta. O sea, es una conmutación que siempre está encendida, que siempre está efectuando, o sea, nunca, no hay cambios, casi nunca. Uno de este tipo puede considerarse, por ejemplo, el cable de Ethernet o cable de red o un cargador así de simple. Se puede considerar como una conmutación de circuitos, ya que es una conmutación que la banda ancha nunca cambia, la ruta siempre estará ahí y no es la única forma de evitarla. Es básicamente haciendo un daño físico o que haya un problema antes del. O sea, no, casi no puede haber problemas en ese tipo de conexiones. Tendría que ser un problema muy muy grande que afectaría a otras cosas aparte de solamente eso. Eso fue un proceso que utilizó. O sea, la conmutación por circuito se utilizó muchísimo cuando solamente había telefónicas por cable. Y pues actualmente se sigue usando más que nada para cableado no, cableado físico más que nada ya. Ethernet y Ethernet y esas cosas. No cambia mucho. Y luego pues tenemos la conmutación por paquete. Que esto no, como no estás constantemente al todo gastando los máximos recursos y estando al máximo todo el tiempo, pues es más eficiente. Y sí requiere muchísimo más el tema de conmutación por nodos, ya que
es un sistema de paquetes, se tiene que estar enviando constantemente todo el tiempo y es pues base de internet, base de señales, base de radios y la base de muchísimas cosas de este tipo. Y pues es muchísimo más flexible también, como dice aquí. Es más flexible y más tolerancia. Perder un paquete no significa perder toda la señal. Perder un paquete, bueno, como no hay sistema de paquetes, pero perder bits en conmutación por circuito sí sería muchísimo más problemático, ya que estos bits se siguen ya sea por sistemas de paridad o muchas otras cosas aparte, y perder uno significa perder todos los demás. Y pues eso básicamente sería como la diferencia entre estos dos. Y pues ahora, pues teniendo como conceptos clave, pues los tres que vimos hasta el momento, las tres formas de las tres: modulación, multiplicación y conmutación. Modulación se encarga de modificar las señales y adaptarlas al entorno del cable del canal que se va a utilizar. Multiplicación se encarga de optimizar los canales los canales y consumir lo menos posible en el uso de estos. Y la conmutación, la que se encarga de enrutar todas esas señales. Eso sería básicamente los que entendí, más o menos.